Bien, profesoras, nuevamente bienvenidas. Estamos aquí ya haciendo el cierre de educación en temas transversales. Ya tengo aquí el libro, 50 miradas a la educación. Es un librazo. Si alguien quiere comprarla, para todo educador, crucial que lo tenga. Crucial. ¿No? Es un libro fantástico. Aquí lo pueden, es de un profesor de la Complutense de Madrid, es doctor en filosofía, un colega filósofo, pero también educador. Entonces, él prácticamente hace un análisis de 50 pensadores a lo largo de la historia y qué pensaron sobre la educación. Este libro es de la editorial Taurus, lo pueden conseguir. Miren, yo honestamente, junto con mi esposa, pedimos por Amazon y nos llega muy bien. A la puerta de la casa lo piden. No estoy haciendo promoción. No me están pagando por esto, profesor. No, ¿Cuánto no. le pagaron, profe? Ya díganos. Ándale, me está pagando Amazon. No, profesora, no. Pero fíjense, esto es prácticamente para enriquecer su alma, ¿no? Intelectual y todo. Este libro ya lo estoy revisando, pero como soy muy despacio para leer, tengo que terminar de leer prácticamente el siguiente libro, este de la regresión educativa, este sí se lo recomiendo ampliamente, ¿eh? Ahorita voy a la página 356, ya casi la termino. Acabo de terminar el tema, de hecho lo comentaste, profesora Brenda, se habla de la generación COVID, así se le llama, generación COVID. Es lo que estamos viviendo, la generación COVID. ¿Qué movimiento vamos a hacer? ¿No? Entonces, hagan de la literatura, a mí realmente me encanta leer, pero hay temas también administrativos que hay que atender y que no debemos de descuidar. Calificar tareas, enviar calificaciones, preparar clases. Bueno, preparar clases, leer prácticamente, eso pues está fantástico. Pero hay temas administrativos que no hay que perder de vista, profesores, ¿no? Muy bien, excelente apostillado que han realizado. Yo creo y deduzco que hay mucho que ir trabajando en temas de educación, temas transversales, sobre todo ir describiendo qué es el concepto del valor y sobre todo la amistad. Fíjense que Aristóteles escribió tres tratados sobre ética. Una de ellas se llama Ética Eudemia, la otra Ética, la Gran Ética, no sé por qué le llamó la Gran Ética, si es un libro pequeño, y la otra, la famosa Ética Nicomaquea. Y en la Ética Nicomaquea, Aristóteles revisa el tema sobre la amistad y él dice que hay una amistad perfecta y existe una amistad imperfecta, así le llamó. ¿Cuál es la amistad imperfecta? Decía Aristóteles, que está basada en la conveniencia, que está basada en el interés. Yo creo que ese tipo de amistad existe en estos tiempos. Un ejemplo, imagínense nada más que mi amigo, el vecino, le va a la América, ¿no? Un ejemplo, le va a la América. Y yo pues no le voy a la América, le voy al Cruz Azul, ¿no? Pero como este vecino, que realmente no es mi amigo, me da ray en su carro para el trabajo. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo que le voy a la América. Está basado precisamente en un interés, el tipo de amistad. Ándale, dice la profesora Brenda. Está basado en un interés. Pero ¿qué pasa cuando este compañero me dice, no, pues ya no te voy a dar el ray? Ah, pues ya no eres mi amigo. Ese tipo de amistad, dice Ya no le voy a Aristóteles, la América. ya no le voy a la América. Saco mi playera que llevaba abajo Qué del feo, Cruz profe, Azul, ¿eh? Qué feo. campeón 2021, No, campeón, no, no. campeón, ¿no? Imagínense nada más. Ay, Es, no, qué horror, profe. ¿No? Esa es la amistad imperfecta, lo dijo Aristóteles, pero claro, no con este ejemplo del América o el Cruz Azul, en esa época no existía, ¿no? Existía el equipo del Peloponeso, ¿no? Pero ese es tipo de amistad imperfecta, profesoras, que me parece que abundan en estos siglos XXI. No es una amistad totalmente perfecta. Esa es la amistad imperfecta, decía Aristóteles. Hay que tener cuidado con eso, profesora, porque uno se convierte en una utilidad para otras personas. Te utiliza, utilizamos a las otras personas. Eso es lo más difícil, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Cuál es la amistad perfecta?
Dice Aristóteles que está basado prácticamente en el amor. El amor. Un ejemplo, tengo yo un amigo en el hospital y voy a verlo porque realmente me interesa su amistad. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te ha ido? Estoy aquí un rato contigo. No es que busque algo de él, sino simplemente quiero estar con él. Ese es el tipo de amistad basada en el amor ágape. Es decir, recuerden que el amor ágape es un amor totalmente asexuado, ¿no? Como es una de las características del profesor del siglo XXI, totalmente asexuado. Por lo tanto, yo creo que debemos de ir trabajando en los niños el tipo de amistad perfecta, basado en el amor, basado en la confianza y sobre todo el punto de vista de ir transformando la personalidad, ¿no? Tenga mucho cuidado con la amistad imperfecta. Ahora bien, ¿cuál es realmente la relación que tiene el docente con sus alumnos? Es una relación totalmente asexuado. No va a ser amigos. Ojo, un docente no va a ser amigos. No va a ser prácticamente relaciones fuera de la escuela. No es así. Y no se lo recomiendo que lo hagan. Hay muchas historias por ahí. Ah, es que la profesora. No, hay muchas historias. Un docente debe tener su profesionalismo en cualquier momento y no va a haber amistades ni etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, manejen un poco el amor ágape. Bien, ya también en educación tema transversal, para ir terminando ya este cierre de nuestra materia, vimos también lo que fue la ideología del género en el siglo XXI, revisamos lo que fue el agnosticismo del siglo II, que por ahí grabé un video donde me atacaron brutal, no sé quiénes fueron, me atacaron en YouTube, pero a rajatabla, tuve que bloquear a muchos, me atacaron muchísimos, pero prácticamente el agnosticismo, ¿qué dice? Dice que lo que importa es la conciencia y no el cuerpo. Por eso vemos que existe sin fin de, hasta hay prácticamente hospitales que se dedican a hacer este cambio de sexo, que si no te gusta tu cuerpo, cámbialo, córtate un brazo, etcétera, ¿no? Por ahí existe una profesora loca, una profesora loca, pero ha tenido éxito. La locura de este mundo también, ¿no? Tiene también éxito la locura. Dana Haraway. Dana Haraway tiene por ahí libros sobre cyborg, el mundo cyborg, etcétera. Y ella proponía precisamente la fusión. Ella, en su idea onírica, fantástica, de locura, propone la desaparición del hombre, ¿no? Y que la mujer surja fusionado con las máquinas o con los animales. De hecho, ella narra cómo se daba algunos besos con su, no sé si lo leyeron esa parte, y ya no voy a entrar en detalles, pero y curioso, ella da clases, ha dado clases al TEC de Monterrey. Esta gente se ha vuelto loca. ¿Qué le pasa, no? Pero bueno, eso es lo de este tiempo. Un cierto agnosticismo, rechazo del cuerpo y también con la idea y la fantasía del posmodernismo que surgió con la escuela de Frankfurt. ¿Se acuerdan que les platiqué? Con Theodor Adorno, Max Horkheimer, donde se pretendía que no cambies el mundo, cambie el lenguaje y el lenguaje va a cambiar el mundo. Por eso vemos diferentes discursos. Por ejemplo, uno de esos discursos postmodernistas son regala libros, regálele el libro al criminal y ya no te va a hacer nada. No es así. Tampoco no pretendamos que un libro tenga magia. Un libro no tiene magia, para empezar. Queremos que exista seguridad, hagamos buenas leyes, buena normativa de seguridad. Tampoco no pretendamos ese mundo postmodernista de que regala libros, que vas cambiando. No, eso es el postmodernismo. O lo otro, es que para acabar con la violencia de la mujer, terminemos con la mujer primero, es decir, que la mujer sea lo que quiera. Espérame, ¿por qué no trabajar desde la naturaleza femenina, el respeto en la escuela? Se puede ir trabajando, claro, pero ese es el discurso posmodernista. Cambias el lenguaje, cambia la realidad. Si yo borro la palabra delincuencia del diccionario, ya no está en la realidad porque va cambiando. Eso no sucede. Eso no sucede así. Eso es lo que estamos viviendo, por eso vemos que la moralidad está generando mucho conflicto porque se le llama relativismo.
Eso lo que les estoy comentando se le llama relativismo. ¿Qué es el relativismo? Que cada quien tiene su verdad, ¿no? Cuando comentamos, por ejemplo, que no existe una verdad, sino existen muchas verdades. Eso es una verdad absoluta. Es decir, cuando alguien dice, oye, profesor, existen muchas verdades. Ah, lo que estás diciendo es una verdad también, ¿no? Se reduce a una verdad. Ah, es que hay muchas verdades. Es una verdad, ¿no? Se dan cuenta, hay contradicciones en el lenguaje. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, que cuando veamos el tema del sujeto, el sujeto vale por lo que es, no es por lo que tiene. El objeto sí vale por lo que tiene, no por lo que es. Entonces, ese fue el gran debate que vimos en temas de educación, en estas concepciones transversales, y sobre todo yo creo que la última lectura que vimos fue un tema también de necesidad de ir trabajando lo que es nuestras emociones, que es la gran deuda que existe actualmente en nuestro país. No hay un diagnóstico claro que nos diga cuáles son los padecimientos que vive la educación en épocas del COVID-19. ¿Cuáles son los padecimientos? Ansiedad, depresión, ira. ¿Cuáles son esos padecimientos que existe actualmente y que está en el aula de clases? A raíz de eso se detecta el padecimiento, y ¿qué se le hace? Existe un proceso terapéutico. Yo se lo digo como filósofo y lo he escuchado de mi esposa, que da terapia y es terapeuta, tiene posgrado en terapia, etcétera. Ella es la experta, yo nada más soy un filósofo que anda tomando pelotitas del psicoanálisis, del gestal, así como si fuera un circo, no lo estoy como maromas, ¿no? Pero no entro ahí porque son temas peligrosos. Pero, ¿cuántos padecimientos no existen en esta época? Profesoras, fobia, recuerden que la palabra fobia viene del griego, que significa miedo. ¿Cuántos miedos no hay? Muchos niños no quieren salir. Y aquí en el libro que acabo de leer de Gilberto Guevara Niebla, habla sobre eso, habla una psicoanalista y analiza el tema del impacto que tiene el COVID en las familias mexicanas y saca cifras. Hay niños, inclusive hay entrevistas que ella hace, donde dice, a veces los papás y las mamás dicen, no, mi hijo ya no quiere salir de casa, le da miedo la convivencia. O, o otra familia que dice, mi hijo ya no puede hablar, está tartamudeando, ya no puede interactuar. Todos esos niños ahorita van a regresar al aula. No hay un diagnóstico, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, que un docente hace lo que puede, pero hace falta también un departamento de psicología en todas las escuelas para atender a estos niños. Un departamento de psicología. Hagan lo posible, profesoras, a lo mejor ya lo tienen, hagan lo posible de tener un pequeño departamento de psicología donde estén ahí psicólogos que puedan detectar estos problemas y darle seguimiento. Porque educamos la mente, pero ¿qué pasa con el alma? De ahí viene la palabra psique, ¿no? Alma, psicología, ¿no? Eso fue prácticamente nuestra materia en educación en temas transversales. Un gran debate, por supuesto que sí. Y estoy seguro, profesor, espero que este viejo filósofo les haya enseñado correctamente y no los haya corrompido, ¿no? Etcétera, ¿no? Espero haberles enseñado correctamente. Muy bien, quitamos el telón de educación en temas transversales y entramos ya con la última materia, educación en competencias. Vamos ya en esta materia, por él también les dejé una lectura también, como para hacer ya prácticamente este cierre. Lo que se quiere es que el aula se pueda invertir, que no sea solamente un lugar donde el alumno vaya de manera pasiva, sino lleve un conocimiento ya activo que antes ya trabajó, ¿no? Como dar la vuelta a tu clase, darle prácticamente un sentido más reflexivo y no solamente diga, bueno, es que voy a buscar respuestas a la escuela. No, mamá, ya llevo la respuesta, pero voy a solucionar algunas dudas. Oh, ¿cómo crees? Sí. ¿Cómo que la escuela no te está enseñando? Tú estás aprendiendo aquí. ¿Cómo? Entonces, ¿la escuela qué propósito es? No, mamá, estamos en la época de competencia. Aunque diga Marza Riega que es neoliberalismo, estamos en competencia, estamos en competencia. Oh, ¿cómo cree? No, un gran conflicto en la cocina, imagínense un gran conflicto dialéctico ahí, ¿no? Entre sartenes, entre estufas, huevos, todo, un gran conflicto. Muy bien, vamos ya con competencias. Como empezamos ya en su momento con la profesora Brenda,
Vimos ya los inicios, ¿te acuerdas, profesora Brenda, de lo que eran las competencias, de dónde venía? Venían del mundo griego, viene de la época del siglo séptimo, siglo sexto antes de Cristo, con las olimpiadas que se daba, a través de esas carreras que se daba. De ahí viene también el currículo vitae, camino de vida, ¿no? Tráeme tu camino de vida. Aquí está todo esto, lo que he hecho. He trabajado con la profesora Edaín, ahora estoy aquí, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el camino de vida que podemos hacer. Muy bien. Eh, ¿Quieren comentar algo sobre nuestra materia de competencias educativas? ¿Qué nos queda? ¿Qué competencias debemos de tener actualmente? Antes de darle la palabra, recuerden que una de los nuevos pilares de la educación de este siglo XXI es aprender a trabajar. Ese es uno de los pilares actualmente en boga, ahorita, nuevos, aprender a trabajar. Por lo tanto, retomando la idea de María Montessori, ¿se acuerdan que decía Montessori? Llevaba la vida real al aula de clases, ¿no? Que el alumno aprenda a trabajar en clases, los horarios, inclusive tomar decisiones, voy al baño, me quedo aquí o hago esto, ¿no? Tomar decisiones. Bien, eh, ¿quieren comentar algo? Ilustres profesoras, ánimo, ya casi terminamos, ya casi terminamos. Pues a mí en ese se me hizo como cuando lo iba leyendo, dije, es lo que hace el profe con nosotras, porque primero Los pues vemos el manipula, ¿no? Los tema, manipula. sí, vemos primero el tema y luego ya nos quebramos la cabeza en la semana y ya aquí pues ya nada más compartimos lo que ya, después de batallar, lo que ya se nos quedó y también pues es enriquecedor, como decía allí, o sea, que mejor que ver cómo es, más que aquí que ya lo estamos viviendo, en que se enriquece con lo que nosotros leímos, lo que yo entendía, a lo mejor es diferente de lo que entendió otra de mis compañeras y luego enriquecerlo con lo que usted, con todo su bagaje cultural ya trae, pues es muy padre y luego me gustó que como que ya nos junta todo lo que hemos visto, porque también cuando menciona ahí de la heterogeneidad en el aula, dije, pues eso es como las tecnologías múltiples de poder identificar lo que los niños tienen y no enfrascarnos en una misma manera de enseñar y ni una misma manera de aprender, además de lo de la educación bancaria de Freire, ¿verdad? Que estamos acostumbrados como nos enseñaron en tiempos anteriores, que yo me pongo enfrente, yo ya sé todo y te voy a enseñar y tú vas a ir acumulando lo que ya tienes y lo importante de las competencias que no es nada más el adquirir el conocimiento e irlo acumulando, sino que eso se transforme y abra más a la creatividad en que puedas aplicar al mundo exterior lo que estás aprendiendo en el aula. Y me gustó también ahí el ejemplo de la niña del problema de 10 menos 2 que daba 8 y que la solución para ella pues era taparlo y es como, pues sí es cierto, a veces los niños al inicio, entre más pequeños son bien, pues bien chispas, bien ocurrentes y luego nosotros somos los que les vamos cerrando, no te pregunté eso, o sea, te estoy preguntando cuántos 10 más 2 y ya. Entonces es también igual reflexivo en la parte en que nosotros podemos ayudar, de la misma manera podemos perjudicar al niño. Totalmente, profesora Edaín, lo has comentado bien. Al parecer, la vida adulta es un poco aburrida, ¿no? Somos aburridos siendo adultos. Me parece que la aventura radica en ser niño, ¿no? Es decir, estas aventuras, ver el mundo un poco distinto, etcétera. Entonces, este exceso de seriedad también que tiene un profesor tampoco no ayuda mucho en ir como organizando lo que son los contenidos educativos. Hay que ser un poco más, se podría decir, más flexible y a veces no radica en la edad, radica también la estructura, el peso que traemos. Es decir, la mayoría de los profesores se encuentran todavía en la escuela clásica, ¿se acuerdan de la escuela clásica, la escuela tradicional que existía? Y lo dices bien, profesor Edaí, ¿cuál es la educación bancaria? ¿Qué hacemos en un banco? Aparte de ir a sacar dinero, ¿no? Vamos a depositar. Depositamos, depositamos, depositamos. Y se convierte simplemente en un depósito nada reflexivo. Esa comparación que hace Freire lo hace con la mente del niño. Es decir, vamos depositando nada más información en la mente del niño sin reflexión, ¿no? Entonces, esa parte inclusive de lo que dice Freire, es que, bueno, Freire hablaba de dos tipos de educación también, una educación liberadora
y otra educación, se podría decir, de la esclavitud. Recuerden que actualmente hay como diferentes perspectivas entre escuelas de la burguesía y escuelas comunitarias. Algunos han sospechado que no es la misma educación, es decir, como que a la educación comunitaria les enseñan a obedecer y como que la educación burguesa les enseñan a mandar, ¿no? Entonces, este tipo de educación populista, aquí se le llama Freire. Freire pertenece a la corriente que se le va a llamar pedagogía crítica, así se le va a llamar, pedagogía crítica del siglo XX. Es decir, Freire critica el sistema educativo que actualmente vivimos. ¿Qué significa esto? Que una escuela tampoco define qué vamos a hacer nosotros. Un profesor que se compromete con el conocimiento puede ser que salga de diferentes universidades, pero si tiene un conocimiento robusto, puede estar al nivel de cualquier universidad del mundo, siempre con ese conocimiento enciclopédico, ¿no? Pero también con aspectos de praxis. Es decir, prácticamente preguntarse, este conocimiento, ¿cómo lo puedo llevar a la realidad, a la vida diaria? ¿No? Entonces, evitemos ese tipo de educación bancaria. Yo le llamo educación tinaco, ¿no? Perdón, es un poco vulgar esta descripción, pero sí, el tinaco, ¿qué es? Llenas de agua, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que comenta profesor Edaín, muy bien el asunto, sobre todo la creatividad, lo que se quiere buscar, y siempre prácticamente ir construyendo. Muy bien se habla, lo vimos ya, de la pedagogía del siglo XXI, pedagogía autónoma. Que los jóvenes sean autónomos, vayan trabajando. Y hay cosas favorables, porque déjeme decirle que este libro de Gilberto Guevara Niebla, La regresión educativa, también hay como aspectos favorables que hace en un apartado que dice, bueno, ¿cuál fue el efecto del COVID en las familias actualmente? Uno de ellos, una familia dice, no, todo lo contrario, mi hija se ha convertido en muy autónoma, hace las cosas, ya sabe qué hacer. Eso ha ayudado también, ¿no? Es decir, que los niños sepan, es la hora de la tarea, es la hora de hacer esto, hagamos trabajando. Porque al final de cuentas la vida es así, ¿no? La vida se trata de eso, entregar correctamente y sobre todo ir organizando algunos puntos. Muy bien, profesor Edaín. Yo creo que evitemos la educación bancaria y hagamos de hecho, hay un libro de Freire muy bueno, de hecho a mí me lo robaron, ese libro desapareció, como Houdini, sí, desapareció. Lo tenía ahí antes yo trabajaba como coordinador académico, lo tenía en la oficina y de repente desapareció como arte de magia, a lo mejor fue un ratón por ahí, andaba un ratoncito, no lo sé. El libro se llamaba El Grito Manso, pueden conseguir, es un pequeño librito, El Grito Manso, así se llama. Interesante libro de Freire, les va a ayudar mucho para entender cuál es el papel del alumno, el que está sentado ahí, y el papel del profesor. ¿Cuál es el rol del profesor? Y lo has comentado muchas veces, profesora Brenda, de esas vivencias que tienes, ¿no? Personales. El rol del profesor no solamente es enseñar, sino ser ejemplo vivo de vida. Es que la profesora Brenda sigue una dieta, yo quiero tomar agua en vez de tomar refresco, etcétera, etcétera, ¿no? El grito manso. Muy bien, profesora Edaí. ¿Alguien más? Profesora Oralia, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, sí, casi la maestra de ahí me robó las palabras, ¿verdad? Casi lo copió. Sí, que en este siglo XXI, sí los papeles han cambiado completamente, ¿verdad? Ya el docente no es nada más es transmisor de conocimiento, ¿verdad? Ahora somos guías. Los alumnos, pues, tienen que aprender ahora sí que por sí solos, autónomos. Leyendo me acordaba mucho, bueno, este libro mencionaba el trabajo por aprendizaje por medio de proyectos, ¿verdad? Donde ahora nada más dejas ahora sí que el alumno indague, le das, por ejemplo, el tema, la palabra generadora, y de ahí pues él tiene que ir hilando, investigando, saca sus propias conclusiones, y luego como ya en grupo, ¿verdad? Puede ser que entre todos complementemos la información o entre todos resolvamos esas dudas. Y también pues que ahora ya aprendemos el alumno y el maestro, ¿verdad? No nada más
que el maestro es el que sabe y el alumno nada más está tomando apuntes o sí, le estamos depositando la información. Y pues en la actualidad, al menos me ha tocado en tecnología, que ya los alumnos pues nos rebasaron, ¿verdad? Ya ahora son ellos los de que, no, maestra, al de así o al de acá o pícale allá o pícale acá. Entonces, sí que estemos conscientes, ¿verdad? De que vamos cambiando, todo va evolucionando y que tengamos esa disposición de irnos actualizando y no tener el miedo, ¿verdad? Porque no nos vamos, de pronto cuando dices que la tecnología te va rebasando, pues no necesariamente que nos haga a un lado o nos relegue, simplemente que hay que estar más actualizados y pues ir aprendiendo juntos, ir aprendiendo a la par. Totalmente, profesora Oralia. Yo creo que esos nuevos pilares educativos, como por ejemplo la educación basada en proyectos, esa, se parece, esa propuesta viene desde los años 70. Recuerden que a partir de 1955 aproximadamente surgió desde la psicología educativa lo que se va a llamar los estilos de aprendizaje, ¿no? Es decir, auditivos, kinestésicos, un poco más, se podría decir, auditivos, visuales, etcétera, ¿no? Surgió los estilos de aprendizaje. Cómo trabajamos haciendo, viendo, escuchando, ¿no? Estilos de aprendizaje. Pero recuerden muy bien que el tiempo de la educación no es el mismo tiempo de lo social. Hay corrientes que son adultas ya, tienen ya de 30, 40 años que surgieron, pero siguen en boga. Hace poco, ¿se acuerdan que vimos a la profesora Juliet educar fuera del aula? Pues lo que ella lleva a cabo es la educación basada en proyectos, ¿no? Es decir, la educación basada en proyectos es prácticamente trabajar en equipos, aprender a trabajar en equipos, porque al final de cuentas de eso se trata la vida real. En la escuela, profesora Oralia, profesora Edaín, profesora Brenda, trabajar en equipos, las reuniones escolares, me imagino que aquí la profesora Edaín, que es directora escolar, ha hecho reuniones con sus profesores, ve los lineamientos que se van a hacer o también para resolver el problema. Miren, surgió el tema con Pepito, no quiere estudiar, vino su mamá, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la profesora Julia Educar fuera del aula nos mencionó ese punto de cómo sacar provecho de las cosas más insignificantes que tenemos en el aula. Un palo, podemos hacer una gran aventura de un palo, no pegarle por ahí, no, utilizar el palo para educar, no sacar ahí el odio, ¿no? Ya, profesora, hizo efecto el COVID en ti, no sé qué pasó, hizo un efecto terrible. ¿No? Una piedra, por ejemplo, ahí en el patio, hacer aventuras, todo eso puede ayudar, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? O inclusive pueden, más adelante, claro está, hacer un pequeña como, dependiendo también la condición de la escuela, hacer un pequeña tarde de picnic con los padres de familia, poner su casa de campaña, eso estaría padrísimo, poner su casa de campaña entre familias y que cada quien vaya contando historia, que pase la profesora, ¿cómo van familia? Vamos bien, casa de campaña en el patio de la escuela, una gran aventura. Una gran aventura sería eso, ¿no? Una gran aventura. ¿Por qué? Porque estás ahí eh, trabajando algunos puntos de competencia. ¿Cuáles son? Cooperación, cooperar, es lo que nos falta, cooperar todos. Uno, afectividad. Mis padres me quieren, ¿no? La profesora me quiere también, voy trabajando, me siento apreciado. Porque recuerden que, como muy bien comentó Romano Guardini, este filósofo inglés, la vida está hecho por edades, así le llama a las edades de la vida. La época de la niñez, la juventud, donde vienen esas preguntas, a veces un poco existenciales, en decir, no sirvo para nada o para qué sirvo, ¿no? Afectividad, una casa de campaña, imagínense, entre varias familias en el patio de la escuela, qué aventura sería, ¿no? Afectividad, la otra parte también, el trabajo, se puede decir, trabajo en equipos, resolver problemas, que la profesora vaya a visitar cada casa de campaña y les deje por ahí una pregunta, a ver, resuelven este acertijo, perfecto, y luego una convivencia, una comida. Eso estaría excelente para que se pueda ir haciendo. También le comenté otra actividad a la profesora Brenda en su momento, que cuando vimos tecnologías educativas,
era hacer una pequeña muestra académica en la escuela, llevar todos los aparatos antiguos de la tecnología. Por ejemplo, vimos tecnología dura, ¿no, profesora Brenda? Teléfonos fijos. Llevarlo y poner una pequeña, ¿se acuerdan que dijo Juliet? Una biografía, ¿no? Del objeto. Una biografía, perdón, del objeto. Poner una pequeña biografía. ¿Cuándo surgió? ¿Cuál fue? Eso. Puede ser una muestra académica de tecnologías antiguas para que se den cuenta cómo ha ido evolucionando. Sería excelente una muestra académica así. Yo fuera. Yo, bueno, fuera también a comer, ¿no? Pero yo fuera, vengo a comer, ¿no? No, es que la muestra, ¿cómo, bro? Eso, no estamos dando comida, no, ya me voy, ¿no? ¿No? Pero eso sería. Y lo dijo muy bien Juliet, ¿no? Es decir, aprender a hacer una pequeña casita ahí en el bosque, pero ese bosque se transforma en el patio de la escuela. Entonces, yo creo que hay mucha creatividad, profesoras, hay mucho que trabajar en temas de habilidades para que se vayan trabajando totalmente y con descripción. Muy bien, profesora, ¿qué les parece si salimos un momento y volvemos a entrar para que terminemos ahorita a 11:30 puntual? ¿Qué les parece? Muy bien.